Si quieres saber hasta qué punto es extrema la decadencia social que se está extendiendo por todo Estados Unidos, todo lo que tienes que hacer es pasear por California y Nueva York. Empecemos analizando la pésima situación de California. California, la tierra del sueño americano, se está derrumbando. Descubre en este documental las razones detrás de la caída de este paraíso lleno de oportunidades, donde la gente vive en las calles, los impuestos son astronómicos y las empresas huyen a otros estados. En los Estados Unidos, California era un estado símbolo de la última frontera. Era una tierra rica en recursos naturales como petróleo y oro, con las tierras más fértiles del mundo para la agricultura y con un sol que brilla casi todo el año. California llevó a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial a ser una superpotencia que domina el mundo, creando y desarrollando las empresas más importantes del mundo y tecnologías que cambiaron nuestras vidas. Sin embargo, todo esto está cambiando. Estados Unidos está viendo una de las migraciones internas más grandes en las últimas décadas. La gente y las empresas más importantes del país están huyendo de California a otros estados como Texas y Florida, llevándose trabajos, riqueza, tecnología y conocimiento. Esto tendrá consecuencias extremadamente serias en California, las cuales ya se pueden ver hoy. En el centro de Los Ángeles y San Francisco, hay mucha gente viviendo en las calles, gente que vive en sus autos porque no pueden pagar los alquileres altísimos y gente que vive de los apoyos del Estado. Es más, California es de lejos el estado que más gente pobre y necesitada tiene en todo el país. California era un paraíso lleno de oportunidades, pero todo esto cambió. El futuro de California es oscuro. En este documental, averiguaremos por qué todo es más caro en California. Un galón de gasolina vale casi $6 en California, mientras que en el estado más barato, Kansas, vale casi $4. La gasolina en California es casi un 50% más cara que en todo el país de los Estados Unidos. La gasolina es de lejos el recurso natural más importante para nuestra sociedad y economía. Además, los alquileres y el precio de las viviendas también son muy altos en California. El precio promedio de un apartamento de un dormitorio en San Francisco es de $4,000 al mes, mientras que en Los Ángeles es de $3,000 al mes. En promedio, el alquiler de un apartamento de un dormitorio es de $2,000 en todo California, incluyendo las áreas más remotas del estado. Un hogar promedio en California vale casi $800,000, mientras que en promedio, un hogar en los Estados Unidos vale $430,000. Esto significa que en promedio las casas valen el doble en California que el resto del país. California está entre los top 10 estados con impuestos de ventas más altos, cobrando en promedio 9% de todas las ventas. Pero, ¿por qué son tan caras las cosas en California? La respuesta es muy simple: los impuestos. California fue la cuna del sueño americano, la tierra prometida y el paraíso para muchas empresas y personas que buscaban una vida mejor. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos estaba viviendo una época dorada, California vio un boom económico nunca antes visto. Cuando el estado crecía y cada año se añadían cientos de miles de personas, los políticos de California poco a poco fueron imponiendo impuestos. Estos impuestos eran supuestamente para ayudar el desarrollo del estado, pero la verdad era que los impuestos eran para cubrir otro gran problema que discutiremos más adelante en este video. Ahora California es el estado con más impuestos y regulaciones en todos los Estados Unidos. Y no importa cuán rico en recursos naturales, sol y belleza natural sea el lugar, si los impuestos y regulaciones son muy altos, la gente y las empresas se irán. Y eso es exactamente lo que está pasando en California. Las empresas y empleados están mudándose de California a Texas o Florida, contribuyendo con dinero, conocimiento y mucha tecnología. Este es un problema muy grave para California, el cual tendrá consecuencias extremadamente serias. Y para cualquier sociedad, el desarrollo de las empresas y sus empleados es extremadamente importante. Para que se den cuenta, California ha sido la cuna de las industrias y empresas más importantes del mundo. Aquí se fundaron empresas como Hewlett-Packard, Intel, Disney, McDonald's, Apple, Google, Facebook, Oracle y Visa. Aquí se crearon las primeras computadoras, Internet, todo el negocio de la comida rápida y toda la industria del cine. Sin embargo, todo esto está cambiando lentamente. Las empresas que mencioné se han ido del estado y muchas otras están amenazando con irse. Una de las grandes preguntas que deben tener es por qué California tiene tantos impuestos y regulaciones si saben que van a espantar a las empresas y empleados. El estado de California está rumbo a la bancarrota. Cada estado en los Estados Unidos funciona casi como un mini país. Tienen su propio gobierno estatal y son muy autónomos el uno del otro, ya que los Estados Unidos es un país federal.
Cada estado tiene sus ingresos y también tiene sus gastos. Los ingresos provienen principalmente del dinero que pagan las empresas y ciudadanos en impuestos. Los gastos son principalmente para pagar salarios a los funcionarios públicos, para pagar por infraestructura y para pagar por gastos sociales. Aquí se puede ver el estado financiero de California. A casi la mitad del año, California recibe $660 mil millones en dinero de impuestos, mientras que sus gastos son de $713 mil millones. Esto significa que el estado de California tiene un déficit de casi $50 mil millones. Para cubrir dicho déficit, el gobierno de California se presta dinero cada año. Aquí se puede ver la deuda existente de California de $544 mil millones. Esta deuda es tan grande que equivale a la mitad de toda la economía de México. Así que aquí se explica por qué California tiene los impuestos más altos del país, y es porque necesitan pagar por todos los gastos que tienen. A pesar de tener los impuestos más altos, California aún tiene un enorme déficit y es uno de los estados más endeudados del país. Ahora, la gran pregunta aquí es en qué rayos gasta su dinero el estado de California. California gasta muchísimo dinero en apoyo a sus ciudadanos, lo que es una gran ironía porque es el estado que más gasta en beneficios y apoyos sociales a sus ciudadanos. Pero al mismo tiempo, las clases bajas y trabajadoras viven la situación más difícil en el país. California gasta más de $103 mil millones al año en apoyos sociales, una cifra que es de lejos la más alta del país. Estos apoyos son para financiar el sistema médico de California, pero también son apoyos a las familias pobres, apoyo para el desempleo y también apoyos a los hoteles. A pesar de todos estos beneficios sociales, California es el estado con más miseria en el país. Si visitas el centro de Los Ángeles o San Francisco, te darás cuenta de todas esas carpas y la miseria que se ven en las calles. California está viendo una crisis muy seria en cuanto a los hoteles o personas que viven en la calle. Según las cifras oficiales, hay más de 162 mil personas en California que están registradas como viviendo en las calles. Esto no incluye a gente que vive en sus autos, lo cual es una cifra aún más alta, o gente que no se ha registrado como hoteles. Este es de lejos el número más alto del país. Es más, si tomamos todos los hoteles en los Estados Unidos, 1 de cada 4 se encuentra en California. Este es un problema grave porque aumenta el nivel de miseria, pobreza y crimen en California. Existen también muchísimas historias de gente que trabaja como profesores o choferes de autobús en San Francisco o Los Ángeles y se ven forzados a vivir en sus autos porque no les alcanza el salario para pagar un alquiler decente. El problema más grave es que la situación se empeora cada año más. El gobierno cada año gasta más y más dinero en tratar de dar apoyos sociales, pero cada año se empeora la situación. La razón es porque el problema está en la raíz. California tiene los impuestos más altos y también las regulaciones más tóxicas del país. Esto impide que los negocios florezcan como lo hicieron en la década de los 90, lo cual trajo muchos trabajos, mucho crecimiento y prosperidad. Ahora las cosas han cambiado, mientras que otros estados como Texas, Florida e incluso Arizona están viendo una mejora general de sus ciudadanos, mucho crecimiento económico y mucha prosperidad. Es por eso que California se está yendo de ser un paraíso a una distopía. ¿Qué opinas sobre la situación en California? ¿Crees que se va a mejorar o empeorar? Si vives en Texas o Florida, ¿has escuchado de gente que se muda de California a tu estado? Si pensaste que California ya había tocado fondo y que había perdido toda su potencia y poderío, estás muy equivocado. Y es que últimamente California, y en general todo Estados Unidos, se están convirtiendo en una pesadilla para todos sus habitantes. Pero, ¿cómo empezó todo esto? En una típica mañana de enero hubo un descubrimiento en California que lo cambió todo, y que si te hubiera pasado a ti en tu ciudad natal, te habría dejado sin palabras. En esa mañana de enero, un carpintero llamado James March estaba inspeccionando el sendero que estaba construyendo al norte de California. Pero en ese momento encontró algo que cambiaría su futuro para siempre. Y es que en un abrir y cerrar de ojos, toda su parcela estaba repleta de oro. Y en ese momento comenzó la fiebre conocida como la fiebre del oro, donde cientos de miles de personas de todo el mundo emigraron a California para poder hacerse ricos en búsqueda de una fortuna. Algunos establecieron tiendas, mientras que otros, después de que pasó la fiebre del oro, comenzaron a enfocarse en la agricultura y en otras cosas lucrativas. Durante el siglo XX, se convirtió en una potencia industrial agrícola y tecnológica, dando lugar a algunas de las innovaciones más influyentes de la historia. California se convirtió en un exportador mundial de cultura y entretenimiento, y durante siglo y medio, demostró ser una tierra de oportunidades para todos. Todos los latinos y personas, incluso las que vivían en Europa, querían emigrar a California para poder darle una vida mejor a sus familias y alcanzar oportunidades únicas. California, durante cientos de años,
fue la envidia del mundo debido a su infraestructura moderna, sus buenas promesas educativas, y además, las tierras eran bastante baratas. En ese momento, se convirtió en el lugar más fácil del mundo, donde si trabajabas duro, eras recompensado con dinero y podías salir adelante. Así que se describió al lugar como el sueño californiano. Pero estos últimos años, está sucediendo algo que nunca antes habíamos visto. Por primera vez en toda la historia, está perdiendo población que está huyendo del estado, y muchos expertos y economistas lo están llamando el gran éxodo californiano. Durante las 2 últimas décadas, cientos de miles de personas han abandonado la ciudad y empezado a migrar a otros países. Y es que la mayoría dice que está huyendo de California debido al excesivo costo de vida y al aumento de los precios de la vivienda. Los californianos necesitan al menos 7 veces sus ingresos medios para poder vivir de una forma decente en este lugar. Pero no solo se están marchando los trabajadores, cientos de grandes empresas también están huyendo de allí, llevándose decenas de miles de puestos de trabajo bastante bien pagados a otros estados o a otros países. Y es que, como seguramente te enteraste recientemente, Tesla abrió su primera gran megafábrica en México. Antes, California era un lugar agradable para hacer negocios, pero últimamente, debido al constante entrometimiento del gobierno y al aumento de impuestos, muchas empresas han salido de allí. Continuamos con información exclusiva sobre el próximo colapso de Nueva York. Nuevas imágenes muestran que a solo un par de manzanas de la Casa Blanca se pueden ver innumerables agujas en el suelo. Los campamentos de indigentes están ocupando los parques nacionales, y la tasa de morosidad se ha disparado a los niveles más altos de la historia. Lo mismo ocurre en muchas otras zonas que solían ser prósperas y económica y socialmente estables. Por desgracia, su decadencia se está produciendo a un ritmo aterrador y no hará sino acelerarse a medida que las condiciones económicas pasen de peores a catastróficas en 2023. Puede que algunas personas no lo crean, pero en un momento dado, Filadelfia fue una de las mejores ciudades del mundo. Pero hoy en día, la ciudad de Benjamin Franklin está llena de excelentes ejemplos de la locura social que se extiende por todo el país. En Twitter, un usuario compartió un video en el que, mientras paseaba por las calles de la ciudad, presenciaba como decenas de personas de distintas procedencias se desmayaban en las aceras, mientras otras, claramente bajo los efectos de sustancias ilegales, se encontraban en un estado catatónico que escandalizaría a cualquiera. Pero lo cierto es que, tras años de abandono, a nadie le sorprende que esto ocurra en Filadelfia. Pero, ¿y a una manzana de la Casa Blanca? Un video compartido por Benny Johnson expuso escenas que parecen sacadas de una película de zombies. Exactamente a una manzana detrás de la Casa Blanca. Decenas de campamentos de personas sin hogar estaban dispersos por las calles de la ciudad e incluso en parques internacionales. Los graves problemas de salubridad, como desechos humanos, agujas usadas y basura amontonada por todas partes, dejaron a Johnson incrédulo. Los cristales de las ventanillas de los coches destrozados en las calles de DC suponían una amenaza para los ciudadanos que pasaban por allí. Incluso frente a la Catedral de San Juan, la basura dominaba el paisaje hasta 2017. Johnson dijo que no vio ni una sola tienda de campaña cerca de los edificios públicos. Al entrevistar a los residentes locales, quedó claro que la gente no se siente segura, y afirman que surgen nuevos problemas a diario. De hecho, los informes locales revelaron que, desde el 22 de Anita de 2022, se produjo un aumento del 36% en la tasa de delitos graves, de los que el 14% dejaron víctimas mortales. Al mismo tiempo, la tasa de casos de enfermedades causadas por el abuso de sustancias ilícitas se disparó casi un 70%. Enfermedad, decadencia y gente a la que no le importa esta nación dirigiendo las cosas y llevándolas directamente a la ruina. Esta es una metáfora adecuada para un país en decadencia, subrayó Johnson. En la costa oeste, las cosas no son diferentes. En los últimos años, Portland, antaño considerada una de las mejores ciudades de Estados Unidos, se ha convertido en algo parecido a una distopía, donde los propietarios de SARP duermen con herramientas de defensa personal detrás de la almohada y los ciudadanos deben actuar como agentes de la ley. Durante una entrevista con National Review, el propietario de TriCat Bikes, Dylan Carrico Rogers, afirma que durmió en su SARP durante 7 meses con múltiples herramientas de defensa personal bajo la almohada. Rogers señaló que, en menos de un año, su tienda se vio azotada por robos, asaltos y vandalismo. Las fuerzas del orden de Portland, con una dotación de personal muy escasa, no aparecían por ninguna parte. Y ante el robo de $25,000 en piezas de bicicleta, la aseguradora Tritex estaba dispuesta a abandonar el barco. Dijeron que si volvías a reclamar, te daríamos de baja. Así que estoy pagando $1,200 cada 3 meses para que me digan que tengo que reemplazar todo por mi cuenta. Y luego, al mismo tiempo, las oficinas no aparecen, así que estamos en un libre para todos. En agosto de 2022,
Este residente de Portland de toda la vida hizo las maletas y decidió abandonar la ciudad. Para entonces, el propietario del edificio me dijo que ya no merecía la pena, continuó Rogers. Las pintadas, los daños a la propiedad, los constantes robos y los informes oficiales desatendidos ya no merecían la pena. Rompió un contrato de alquiler de 3 años. El edificio está vacío ahora, dijo el propietario del negocio. Así es la vida en Portland. Hay gente que se aprovecha descaradamente de que no hay oficinas de las fuerzas del orden, destacó Rogers. Esto se extiende ahora por todas partes. No son solo las tiendas de bicicletas de Portland. Los trabajadores de las tiendas de comestibles están siendo atacados porque tenemos adictos que están literalmente entrando y haciendo estas redadas relámpago. Cada vez hay más gente que se retira, recalcó. Y a su vez, cuando gente como yo y otros propietarios de negocios cerramos y nos vamos, entonces no tienes economía. Y todo sigue empeorando. A medida que las empresas abandonan los núcleos urbanos, Estados Unidos se queda con ciudades aún más empobrecidas. Lo creas o no, Detroit solía ser el mayor centro para los Estados Unidos. Industria automovilística hace solo unas décadas. Pero eso cambió rápidamente después de que la automatización y la fabricación extranjera reconfiguraran toda la industria, haciendo que el número de puestos de trabajo disminuyera drásticamente. Hoy en día, la tasa de pobreza de la ciudad es de un asombroso 39,8% de la población. Mientras tanto, la tasa de morosidad grave es la segunda más alta del país. La decadencia urbana sigue haciendo estragos en Detroit. Mientras se recupera de la quiebra desde principios de siglo, ha perdido casi el 30% de su población, dado que las condiciones siguen deteriorándose. De al mismo modo, en la cercana ciudad de Flint, Michigan, el declive de la industria manufacturera estadounidense y la ruina financiera de muchas empresas que contribuyeron al crecimiento de la región han provocado la pérdida de cientos de miles de empleos de clase media. Y en la última década, la población de Flint ha disminuido rápidamente a un ritmo del 12,2% anual. La ciudad también ha sufrido infamemente las consecuencias de un agua potable que no había sido tratada adecuadamente para eliminar los contaminantes de plomo de las viejas tuberías. Ahora, más del 40% de sus residentes viven por debajo del umbral de la pobreza, y esa tasa sigue creciendo cada año que pasa. Lo mismo ha ocurrido en St. Louis, Missouri, y Alberti, Georgia. Los índices galopantes de robos han expulsado del negocio a miles de empresas, y las que sobrevivieron trasladan sus operaciones a otros lugares. Las tasas de desempleo en estas ciudades han alcanzado niveles alarmantes, según datos oficiales. Alrededor del 25 y el 32% de los ciudadanos que viven actualmente en San Luis y Albany, respectivamente, son pobres o casi pobres. En Nueva York, los niveles de pobreza han llegado a ser tan agobiantes que su crisis de personas sin hogar se está descontrolando. El Mail informa de que la ciudad ha llamado a la Guardia Nacional para hacer frente a la crisis de desplazados que está desbordando los albergues e instalaciones para personas sin hogar. Como el personal es incapaz de hacer frente a la oleada, los reservistas de la Guardia Nacional están siendo desplegados para ayudar en las operaciones diarias de muchos refugios, incluyendo la gestión de la capacidad, la distribución de alimentos, y ayudar con la escasez de personal. Más de 65,000 personas viven actualmente en los refugios de la ciudad de Nueva York, de las cuales cerca de 13,000 se han quedado sin hogar en el último año, según el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar. ¿Recuerdan algún otro periodo de la historia en el que los responsables del gobierno de cualquier ciudad hayan recurrido a la Guardia Nacional porque la falta de vivienda había alcanzado niveles sin precedentes? Esta crisis se está desarrollando a un ritmo sobrecogedor. Por desgracia, las personas desesperadas que viven en la calle están haciendo cosas desesperadas para sobrevivir. El Mail informa de que incluso en algunos de los barrios más agradables de la Gran Manzana, algunas personas están robando artículos y revendiéndolos a solo un par de manzanas de donde cometieron el robo. Y esos son, en realidad, los casos menos graves que están ocurriendo ahí fuera. Según Joel Kotkin, profesor de futuros urbanos de la Universidad Chapman y director ejecutivo del Urban Reform Institute, la decadencia social que está socavando los cimientos de nuestras ciudades es sistémica y empeora con el tiempo. Cuando mis abuelos emigraron a Nueva York desde Rusia hace más de un siglo, encontraron en la ciudad del paraíso un camino hacia una vida mejor, escribió. Sin embargo, la vida era dura, estaba abarrotada y siempre a un sueldo de la pobreza. Mis parientes eran pobres, pero todos lo eran. Con el tiempo, todos compraron casas o apartamentos y entraron en la clase media. La promesa urbana actual es muy diferente, señala el investigador. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles ya no son ciudades con aspiraciones. Se definen cada vez más por una jerarquía casi feudal. Los ricos viven bien, protegidos por seguridad privada y atendidos por cafeterías locales y clubes de moda. Mientras tanto, la clase trabajadora lucha por pagar el alquiler,
No posee un camino demostrable hacia una vida mejor, en consecuencia, suele emigrar a otros lugares. Katkin subraya que los índices de delincuencia se disparan en todas partes, y que la falta de vivienda, antaño una excepción, está cada vez más extendida.